Bueno chicos, aquí está el último capítulo del volumen 10, el cual espero que lo disfruten. Les recuerdo que en la página web tengo contenido exclusivo de la serie el cual espero disfruten. Aparte les comento que en la caja de la descripción del vídeo están los links a mis redes sociales para que se mantengan mejor informados sobre los nuevos avances de las novelas y las novedades del canal. En fin, espero disfruten del capítulo. Gracias. El gobernante de la conspiración, volumen 10, prólogo. Albedo inhaló profundamente al ingresar a la habitación. Desafortunadamente, no había nada en el aire para estimular su nariz. Sin embargo, eso era de esperarse después de todo. Su amado amo no solo no poseía un metabolismo, sino que tampoco respiraba siquiera, así que no dejaría ningún aroma en el aire. Pero ella podía sentirlo en su corazón. Luego de respirar el aire por el cual su amo había pasado, sintió una paz profunda fluyendo a través de su alma. Eso era lo que significaba ser una chica enamorada. Cucucú, mientras dejaba escapar una suave risita, Albedo cubrió rápidamente su boca. No era porque hubiera alguien allí, o incluso porque sus dientes fueran visibles. Sin embargo, no era algo que una dama decente debería haber hecho. Albedo se sentó elegantemente sobre la cama, y se acostó. Olfateó de nuevo, y como esperaba, no había nada en el aire. Sin embargo, el hecho de poder hacer esto mientras estaba acostada en la cama de su amado amo la llenaba con la más profunda de las alegrías. Esto que hacía era algo perfectamente razonable para una chica enamorada. Si existiera una mujer que pudiera acostarse en la cama del hombre al que amaba, hacer las mismas cosas que Albedo y sin embargo no sentir nada, y que al mismo tiempo se atreviera a llamarse a sí misma una chica enamorada como Albedo había hecho, ciertamente consideraría que esa mujer no entendía lo que era el verdadero amor, y rápidamente y sin demora eliminaría a esa persona molesta. Albedo retiró las manos que se aventuraban por debajo de su vientre. Ahora no era el momento para tales cosas. Parece que se está convirtiendo en un hábito, pensó Albedo mientras se levantaba. En cualquier caso, tenía que terminar las tareas del día. Luego de fundar el reino hechicero y colocar a Errantail bajo su control, la carga de trabajo de Albedo se había incrementado dramáticamente. Mucho de ello se debía a que los oficiales, que se suponía manejaban Errantail, habían huido de vuelta al reino, provocando una escasez de personal administrativo. El plan era usar a los no muertos creados por su amo para encargarse de esta tarea. Sin embargo, ya que aún se encontraban en la fase de entrenamiento, el resultado era que en lugar de ayudar consumían su tiempo e incrementaban su carga de trabajo. Adicionalmente, había muchas otras cosas de las que ella aún tenía que encargarse. Aunque las cosas se calmarían pronto, por el momento ella seguiría estando muy ocupada. Por supuesto, para Albedo, estas labores no eran pesadas, o mejor dicho, no había un solo habitante en Nazarik que pudiera decir que el servir a su amo era una carga. Esto era lo que creía Albedo. Uno podría incluso ir tan lejos como para decir que mientras más pesada la carga, mayor su alegría. Casi es hora, debería ir a revisar los frutos de su entrenamiento. Había demorado desde unos cuantos días a unas cuantas semanas. Incluso después de un mes, solo estaban a medio cocer. De todas formas, dependiendo de las circunstancias, tendría que entregarles las riendas de la administración a ellos. Recientemente, ella había estado pensando en visitar el reino, para conocer al rey. En verdad, todo estaría bien siempre y cuando su sabio amo estuviera cerca, incluso si ella no estaba presente. Sin embargo, tales tareas no eran más que mandados insignificantes, que no eran adecuados para su papel de gobernante absoluto. Los reyes tenían cosas que solo los reyes tenían que hacer. Aunque, ahora que lo pienso, ¿a dónde planea Insama dirigir el reino hechicero? Una nación tenía políticas que ellos podían implementar. Una vez que tomaran una decisión sobre ellas, podrían determinar las leyes y la dirección futura de todo el país. Por ejemplo, podrían decidir convertir a los humanos en esclavos y hacer que todo el país sirva a Nazarik. Si escogían ese camino, necesitarían aprobar debidamente una legislación para convertir a los humanos en esclavos. Entonces, anticipándose a esa idea, podrían considerar muchos otros problemas, por ejemplo, cómo lidiar con los países de humanos vecinos, cómo tratar a otros países, y otros problemas relacionados. Sin embargo, su amo no había sido capaz de darle una respuesta clara, incluso hasta ahora. En otras palabras,
Al reino hechicero le hacía falta el liderazgo central, basándose en la antigua estructura llamada el reino. Simplemente estaba reconstruyéndose a sí mismo. ¿O podría ser que este era el tipo de país ideal de su amado amo? ¿O era acaso que el grandioso ser estaba esperando por algo más? Si era esto último, ella solo podría sentir vergüenza por no poder prever los pensamientos de su amo. Esta era una de las pocas veces que se sentía perturbada por el brillante intelecto de su amo. Había muchos significados en cada movimiento que hacía su amo, ya que era un ser de conocimientos profundos y de reflexiones distantes. Era porque no podía comprender inmediatamente el significado de las acciones de su amo que sentía el más amargo de los pesares, incluso de Miurge cuyo intelecto rivalizaba, o tal vez incluso sobrepasa al de ella. Había dicho en el pasado, mi sabiduría no puede siquiera comenzar a acercarse a la del amo, es verdaderamente insoportable, pero, aún así todo lo que tengo que hacer es obedecer las decisiones de Ainsama, sin importar qué tipo de país desee crear, de todas las formas excepto una. Albedo seguiría fielmente a su amado esposo, comillas sin embargo, ¿qué le ha sucedido a él? Pero por supuesto, no hubo respuesta al sonido de los murmullos de Albedo. Final del prólogo. Volumen 10, intermedio. En lo más profundo de la teocracia Eslane, muy pocas personas tenían permitido el ingreso a este santuario inviolable. El primer era el miembro de más alto rango en la teocracia, el pontífice máximo. Los siguientes eran los cardenales, los poseedores de los nombramientos más altos de las 6 sectas devotas a los 6 dioses. A propósito, cada uno de ellos, aparte del que pertenecía a la misma secta que el actual pontífice máximo, era un potencial candidato para ser el siguiente pontífice máximo. El cardenal de fuego Berenice Nawasandeni. Ella era la única mujer en el grupo. Tenía alrededor de 50 años, y era un poco regordeta, posiblemente debido a su edad. Su bien alimentado rostro mostraba una sonrisa maternal que calmaba a todos los que la vieran. El cardenal de agua Ginerine de Langwerfe. Él era un anciano arrugado. Era tan viejo que no se podía adivinar su edad con exactitud, y su piel era de un color marrón grisáceo. Aunque las personas se preocupaban por su salud, nadie podía sobrepasar su intelecto. El cardenal de viento Dominique Irepartonche. Él se veía como un anciano amable, pero originalmente era un miembro de la escritura de luz solar, y había exterminado a muchos seres heteromórficos durante su época como guerrero sagrado. Su ira era como el fuego salvaje mientras que su intención asesina era como una escalofriante helada. El cardenal de la tierra Raymond Saglauranzan. Él era un hombre de mirada perspicaz y el más joven de su actual compañía. Dicho esto, de todas formas era un hombre a mediados de los 40 años, aunque su energía hacía que ese hecho fuera difícil de creer. Él era un antiguo miembro de la escritura negra a la que había servido por 15 años, un héroe que había defendido su nación. El cardenal de la luz, Ibon Hasnadrakroa. Sus ojos estrechos y su físico delgado lo hacían verse como una persona siniestra, pero ese definitivamente no era el caso. Todos aquí sabían la razón. Como usuario de magia divina, él se encontraba casi a la cabeza de todos los presentes. El cardenal de la oscuridad, Maximilian Oreolagier. Él estaba rodeado de incontables libros apoyados sobre versiones mejoradas del hechizo tabla flotante. Usaba unos lentes redondos, y originalmente había sido un sacerdote de la judicatura. Por esta razón, muchos de los libros levitando a su lado guardaban relación con la ley. Adicionalmente, estaban los líderes de la rama judicial, la rama legislativa y la rama ejecutiva del gobierno de la teocracia. Estaba la cabeza del instituto de investigación que se encargaba de la investigación mágica, y adicionalmente, estaba el gran mariscal, el poseedor del nombramiento más alto en la milicia. Estas 12 personas conformaban la autoridad ejecutiva de la teocracia Eslane. Luego de ingresar a la habitación, tomaron las herramientas de limpieza y comenzaron a limpiar el cuarto. Algunos se deshicieron del polvo con plumeros. Algunos usaron trapos secos para trapear, mientras otros usaban trapos húmedos. Alguien usó un ítem mágico para aspirar el polvo. No había derroche en sus acciones, y limpiaron la habitación con movimientos bien practicados. Ni una sola de estas personas que se encontraban en la cima de la teocracia Eslane estaba holgazaneando, el sudor empapando sus frentes,
sus hermosas y prístinas túnicas manchadas por el polvo, y ninguno de ellos detuvo sus esfuerzos hasta que la habitación estaba impecable. La habitación había estado ya bastante limpia cuando comenzaron a trabajar en ella. Ahora, parecía brillar. Ninguno se limpió el sudor de la frente. En su lugar, se alinearon frente a las 6 estatuas que parecían estar defendiendo esta habitación y agacharon las cabezas. Hoy, agradecemos a los dioses que los seres humanos como nosotros sigamos vivos. Luego de que el pontífice máximo dijera esas palabras, todos las repitieron después de él. Por lo tanto ofrecemos nuestras gracias, levantaron sus profundamente agachadas cabezas y guardaron los equipos de limpieza en una esquina del cuarto. Entonces, lanzaron hechizos de limpiar, limpiando sus ropas y equipo, y las recién enjuagadas toallas que usaron para limpiarse el sudor olían dulce. Era un asunto trivial el limpiar el polvo y la tierra usando un hechizo de primer nivel. Ampliar este hechizo permitiría que la habitación entera sea limpiada con facilidad. Sin embargo, no había nadie entre ellos lo suficientemente sacrílego como para hacerlo en este cuarto sagrado. Luego de limpiarse, tomaron asiento en la mesa redonda. Esto incluía al pontífice máximo de la teocracia Eslane. En esta mesa, todos eran iguales. Aquí no había superiores ni inferiores. Todos eran colaboradores y camaradas. En efecto, todo esto era para la gloria de la humanidad. Entonces, comencemos la reunión. El organizador de esta reunión era el cardenal de la tierra, Raymond Saglaoranzan. Nuestro primer tema es la toma de la ciudad fortaleza de Errantel y de sus áreas circundantes del reino para convertirse en el corazón del reino hechicero de Ainzoalgon. Hace 15 días, no había nada que pudiera ser más importante que la súbita aparición de esta misteriosa nación. Sin embargo, muy pocas personas conocían los detalles de la situación. La mayoría de lo que sabían no eran más que rumores. Para comenzar, sabían que el rey hechicero era una criatura no muerta, que era un lanzador de magia extremadamente poderoso que había arrasado con el ejército real, que controlaba a un ejército de la muerte, que había un caballero de la muerte entre esos no muertos, y cosas similares. Raymond, que comandaba a las 6 escrituras, informó de estos detalles en su calidad de organizador de la reunión. En ese momento, alguien habló. Comillas sabía que no debimos aceptarlo tácitamente, debimos de haber intervenido en esa guerra. ¿Qué dices? Una batalla abierta contra un lanzador de magia que controla a un caballero de la muerte es extremadamente peligrosa. ¿No estuvimos todos de acuerdo en eso antes? Hubieras objetado en ese entonces, pero no trates de cambiar nuestras decisiones anteriores. Aunque, no pensé que él en realidad fundaría una nación. El grupo asintió con la cabeza uno después del otro. Comillas que planea hacer el imperio. Son aliados del reino hechicero y han apoyado la fundación de esa nación. Así que eso significa que ahora son colaboradores oficiales, o están siendo controlados por medios mágicos, lo dudo. Paradine está allí, entonces, supongo que cometimos un error al confiar en ese emperador. Bueno, un problema más importante es el hecho de que él es uno de los pocos fuera de nuestro control que no está siendo utilizado apropiadamente. Entonces, luego de unos breves aplausos, el debate que estaba a punto de acalorarse se enfrió de pronto. El astrólogo de las 1000 millas estuvo observando la batalla entre el imperio y el reino. Sin embargo, ha habido un pequeño problema, así que el reporte se ha retrasado. Suplico su perdón. El problema en cuestión probablemente se refería al hecho de que ella se había encerrado en su habitación y había estado allí ya por un buen tiempo. Al menos eso fue lo que todos pensaron. Entonces, distribuiremos los registros de lo que ella vio. Estos no han sido verificados por otros, son solo el relato de lo que ella vio del ejército del rey hechicero en el campo de batalla. ¡Qué molesto!, pensaron todos, aunque no lo dijeron. Miraron los registros y los estudiaron. Se detuvieron luego de la última hoja de papel. Repasaron la misma parte una y otra vez. Todos tenían las mismas expresiones rígidas y sus rostros se hacían lentamente más pálidos. Raymond sonrió al ver los cambios en sus expresiones. Él había pasado por lo mismo que ahora le sucedía a ellos, y estaba contento porque la miseria amaba la compañía. Y entonces, como si estuviera hablando por todos, Maximilian gritó. Su boca se abrió tan ancha que sus lentes se cayeron, pero eso pareció no importarle. Comillas imposible.
¿Cómo es posible que algo como esto exista? Ya se los dije antes, no. Esta es una descripción de lo que ella afirmó haber visto. Maximilian se calló ante la fría respuesta de Raymond. Respiraba con dificultad como si hubiera estado corriendo. Mientras Maximilian se esforzaba por mantener su respiración bajo control, Berenice decidió hacer otra pregunta, para ver si alguien compartía sus opiniones. Comillas, ¿puedes repetirlo? ¿Es esto realmente cierto si todos los aquí presentes siguen creyendo en la palabra del astrólogo de las 1000 millas? Entonces lo es, con expresiones de dolor en el rostro. Todos miraron de vuelta a los papeles que sostenían. Todos se habían detenido en el mismo lugar en la composición del ejército del rey hechicero. Cientos de caballeros de la muerte, por lo menos 200, cientos de devoradores de almas, por lo menos 300. Es así, si enloquecieran, no importaría si se tratase del reino, del imperio, de la alianza de ciudades-estado o del reino sagrado, todos serían destruidos. Al igual que nosotros, si esas cosas nos atacaran, necesitaríamos siglos para recuperarnos del daño. Caballeros de la muerte, de una dificultad estimada de 100 o más, eran capaces de crear escuderos zombies que podían ellos mismos crear otros zombies. Los zombies mismos no poseían mucho poder de combate, pero podrían llevar a la aparición de no muertos más fuertes, devoradores de almas, de una dificultad estimada de 100 a 150. Eran no muertos con habilidades que afectaban áreas. Ellos podían consumir las almas de los muertos para su sustento y hacerse más fuertes mientras más consumieran. Irradiaban un aura de miedo, y sin lanzadores de magia de por lo menos del tercer nivel, incluso hacerles frente sería imposible. Todos ellos eran no muertos de un nivel en el que podían destruir un país o ciudad pequeña por sí solos. Comillas, está equivocada. Tal vez el rey hechicero se percató de nuestra vigilancia y usó ilusiones para confundirnos. Fue Yvonne quien formuló esa posibilidad al mismo tiempo que estiraba sus marchitos brazos parecidos a ramas. Oh, murmuraron las personas alrededor, pero Raymond hizo trizas esa posibilidad. La escritura negra conoce de muchos monstruos. Aunque es verdad que ella podría no haber visto una imagen completa de los hechos, ella, el astrólogo de las 1000 millas, está a cargo de proveer apoyo de inteligencia al grupo. No hay forma de que pudiera haberse equivocado. Adicionalmente, hemos verificado avistamientos de caballeros de la muerte y de devoradores de almas en la capital del reino hechicero, la antigua ciudad de Errantel. Varios suspiros de derrota fueron la respuesta a eso. Todo lo que podían hacer era reconocer el hecho con voces llenas de fatiga, y luego continuaron discutiendo el asunto. Comillas, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cuál es el mejor curso de acción para nosotros, como los protectores de la humanidad? ¿Qué podemos hacer contra 500 monstruos, cada uno de los cuales puede destruir una nación por sí mismo, así que sus fuerzas son equivalentes a 500 países pequeños? Es una locura, ¿cierto? ¿Qué tanto puede ese país alterar el equilibrio entre las naciones? La pregunta es, ¿qué planea hacer el rey hechicero con ese tipo de poder militar? Si solo pretende hacer que defiendan su territorio, ¿no será un problema en el corto plazo? Comillas, ¿cómo podría ser así? Es demasiado para utilizarlo solo de defensa. Además, ¿no es que el rey hechicero es uno de los no muertos, quienes odian a los vivos? Estoy seguro de que usará su poder para atacar a los países vecinos. No importa cómo esté planeando usar su fuerza militar, lo que importa es lo que podamos hacer al respecto. Era una opinión válida, y la dirección de la reunión comenzó a cambiar. Entonces, ¿la escritura negra puede encargarse de ello? Eso es lo más importante. Ellos eran el as en la manga de la teocracia Slane, una unidad de fuerzas especiales compuesta de héroes. Se podría pensar en ellos como en aventureros de rango adamantita, pero había una diferencia crítica entre los dos. Los dioses habían dejado equipos divinos en este mundo, pero los aventureros necesitarían ir en búsquedas épicas, del tipo de las que hablaban las sagas heroicas, todo para obtener una única pieza de su panoplia. En contraste, cada miembro de la escritura negra poseía múltiples artículos de dichos equipos. Si incluso ellos no podían encargarse de una amenaza como esta, entonces todavía podrían llevar a cabo un ritual para invocar al ángel del nivel más alto para hacerle frente al problema. Seguramente el más excelso de los ángeles sería capaz de triunfar contra los caballeros de la muerte y los devoradores de almas.
Sin embargo, el gran número de enemigos los inquietaba mucho. Todas las miradas se volvieron hacia Raymond. Él se rió. Algunos sonrieron en respuesta a su risa, pero esas sonrisas se congelaron en sus caras cuando oyeron lo que dijo a continuación. Es imposible, digo esto como el antiguo tercer escaño de la escritura negra. Cualquiera que espere que nos enfrentemos a 500 de ellos debe ser un absoluto demente. Hubiera sido lo suficientemente malo incluso con que estuvieran presentes en números iguales. No, si no fuera así, entonces ¿por qué el astrólogo de las 1000 millas se encerró con desesperación? Sin embargo, la naturaleza de su sonrisa cambió. Es diferente para los divinos. Se oyeron los sonidos de regocijo. Ellos dos deberían ser capaces de encargarse del ejército de caballeros de la muerte y devoradores de almas. Por supuesto, solo por si acaso, de todas formas necesitaremos darles el mejor apoyo que podamos. Así que estará bien con esos dos. Bueno, es un alivio. En medio de esta alegría, solo Ginedine dijo Wump, sintiendo el aire pesado de la fatiga alrededor de él. Todos se calmaron. No nos has dicho todo, ¿cierto Ginedine? ¿Que estás insinuando? La ley no prohíbe el falso testimonio ni tampoco el oscurecimiento de la verdad en este lugar, pero somos colegas sirviendo bajo la misma bandera y mentir es una ofensa grave. Si estás de acuerdo con esto, entonces deja que te lo pregunte una vez más. ¿Qué escondes Ginedine? ¿Qué te pasa? ¿Por qué dices eso Dominique? Tengo una pregunta. ¿Por qué se encerró el astrólogo de las 1000 millas sabiendo que nadie podía responder esa pregunta? Él continuó hablando. Lo hizo por desesperación, o tal vez debió haber sufrido algún tipo de conmoción. Es verdad que un ejército de muertos es aterrador. Sin embargo, ella es miembro de la escritura negra. ¿Realmente creen que ella se escondería solo por eso? Se debe a que vio algo que ni siquiera los divinos podrían derrotar. Este reporte está incompleto, ¿cierto? Todos miraron a Raymond y a Ginedine. Punto. ¿Qué intentas lograr al ocultar ese punto? Confío en ti, sé que no eres el tipo de hombre que usaría las escrituras para su propio beneficio. Pero ¿por qué ocultas esto? Buen trabajo, era de esperarse de ti, Ginedine. Simplemente quería explorar las posibilidades. Entonces, lo diré. Ser el único sufriendo por este problema simplemente me provocaría una úlcera, así que estaré contento de compartirlo con todos ustedes caballeros aquí presentes. Raymond miró a su audiencia sentada. ¿Cuántos saben de la batalla entre el reino y el imperio? No, entre el reino y el reino hechicero. La persona que respondió por todos fue el pontífice máximo. He oído que el rey hechicero usó un hechizo poderoso. Como resultado, el ejército real fue dispersado y derrotado. Debido a eso, ellos acataron las exigencias hechas antes de la batalla y cedieron Errantel al reino hechicero para la fundación de una nación. Eso es todo. Comillas y el número de muertes. El pontífice máximo simplemente negó con la cabeza hacia Raymond. No lo sé, no me han llegado noticias aún. Debería ser igual para el resto de ustedes. Correcto, sí. Ni sacerdotes ni comerciantes viajan a Errantel ahora que se ha convertido en el reino hechicero, con un reino muerto. Así que todo lo que oímos son rumores de procedencia desconocida, así que necesitamos a las escrituras. Este tipo de cosas son más adecuadas para la escritura del agua clara que para la escritura de la amapola, ¿cierto? Sí, y esa es la razón por la que solo el comandante de las 6 escrituras, es decir, tú conoces la verdad. Todo lo que sabemos es lo poco que se filtró, ya veo. Entonces, libera para nosotros la versión completa e íntegra de lo que el astrólogo de las 1000 millas vio durante la batalla. Luego de leer el reporte, la habitación se llenó con el silencio de la desesperación. Sintiendo que no podía permitir que esto continuara, Yvonne hizo una pregunta. Ya veo. Temías que nuestros corazones se detuvieran si veíamos esto primero, ¿correcto? En realidad no. Sus corazones son lo suficientemente fuertes como para que les brote cabello. Solo temía que si comenzábamos con esto, ninguno de ustedes lo creería. Yvonne asintió con la cabeza, incapaz de refutar eso. Es verdad que hubiéramos dudado si veíamos esto primero. No lo habríamos creído en lo absoluto, pero luego de entender la realidad del ejército del rey hechicero, no tenemos otra alternativa más que creer. Sin embargo, no quiero creerlo. Con solo un hechizo mató a la mitad del ejército real. Durante esta batalla, el reino movilizó a 260.000 hombres.
la mitad de esos serían por lo menos 130.000 personas, ¿cierto? Oí que el ejército real había sido derrotado, pero esto, ¿solo ella lo vio? No, no es extraño que los conteos de muertos y víctimas sean exagerados. Aún así, la descripción de la aniquilación de un ala completa del ejército real con un hechizo significa más de 80.000 muertes, y luego están esos monstruos horripilantes invocados por esos sacrificios. No puedo negar más lo que ella vio. Esta es magia de los dioses, magia del 11º nivel, ¿verdad? Eso debería ser la venida de los dioses. Lo que está escrito aquí es parecido a la descripción de ese dios. ¿Es posible que él haya descendido de los cielos una vez más? Imposible. Las tradiciones orales señalan que el dios de la muerte, Surshana Sama, fue asesinado por los 8 reyes de la codicia. Esto debe ser algo diferente, y si Surshana Sama hubiera descendido en verdad una vez más, esa persona seguramente nos lo habría dicho. Después de todo, esa persona es el primer seguidor de Surshana Sama, entonces, por fin ha sucedido probablemente, sí. Luego de 200 años, debería ser correcto, a juzgar por las tradiciones orales. Podría aparecer en algún lugar del continente. Realmente me parece que esa parte final debía ser, pudo haber aparecido en cualquier lugar del continente, pero no estoy seguro, y su poder nacional se ha incrementado tan lentamente debido a que esos montones de basura arruinaron el plan. Esos idiotas del reino, todos tenían miradas de odio en los ojos mientras oían esas palabras. Geográficamente, el reino era el país más seguro de todos. Debido a eso, la teocracia Slane los había ayudado con la esperanza de que el reino se convirtiera en la nación que salvaría a la humanidad. Al reproducir grandes cantidades de humanos en una tierra segura y fértil, muchos individuos talentosos aparecerían también, y podrían ser educados para ser héroes que pudieran resistir las invasiones de no humanos. Sin embargo, la paz y la prosperidad provocaron su caída, y el reino se pudrió desde dentro. Lo más preocupante era la forma en la que producían narcóticos y los exportaban al otro país prometedor, el imperio. Por lo tanto, la teocracia había cambiado sus planes. Su plan de contingencia era permitir que el imperio devorara al reino, y entonces educar a los individuos talentosos en su interior. La razón por la que la teocracia no había conquistado al reino ellos mismos se debía a que entonces serían vecinos de la república, lo que podría conducir a un peligroso movimiento dentro su propia gente para destruir la república. El dogma básico de la teocracia era que la humanidad fue la escogida por los dioses y que todas las otras razas tenían que ser exterminadas. Por lo tanto, a las personas les inculcaban la postura de que estaban rodeados de enemigos y que no tenían otra alternativa más que trabajar juntos. Esta era la única forma en que podían concentrar su poderío nacional y convertirse en un país fuerte. Sin embargo, si se convertían en vecinos de la república, existía la posibilidad de que su filosofía pudiera llevarlos en una dirección peligrosa. Todos aquí entendían que la única forma en que podían planear el futuro de la teocracia Slane era al conocer la fuerza de su país, la de los otros países, y qué asuntos priorizar. Sin embargo, la gente común pediría a gritos una guerra con la República con el objetivo de destruir a los enemigos de la humanidad. Eso sería desastroso. La República era muy fuerte. Para ser precisos, el peligro se debía a uno de los concejales de la República, el Lord Dragón de Platino, hijo del Emperador Dragón. Si ellos luchaban contra él, contra el más poderoso de los Lores Dragón, corrían el riesgo de que su país sea reducido a cenizas. Pero ¿qué pasaba con las personas que no sabían eso? ¿Qué pensarían? Ellos verían a enemigos que necesitaban destruir, y sin embargo todo lo que podían hacer era morderse las uñas y esperar. Por supuesto, todos aquí podrían aplastar tales resentimientos a la fuerza, pero eso produciría repercusiones negativas que debilitarían su poder nacional. Además, no podían negar que una guerra podría estallar en el futuro. Por lo tanto, la teocracia no podía compartir una frontera con la república, ni tampoco podían controlar directamente al reino. Incluso si quisieran gobernar el reino desde las sombras, este era demasiado grande. Primero consideremos al rey hechicero. Para comenzar, él debe haber sido quien destruyó a la escritura de luz solar, hace algún tiempo. El aire pareció crujir y congelarse. Un lanzador de magia con ese nombre apareció en un pueblo cercano casi al mismo tiempo. No creo que estemos equivocados, ¿cierto?
comillas, ¿qué hay de la vampiro que encontró la escritura negra? Una sirviente del rey hechicero tal vez, es muy posible, pero creo que lo más seguro es que sea un ser en el mismo nivel que el rey hechicero, justo como aquellas personas. De lo contrario no hay forma de explicar ese poder, ciertamente, así que ya que estamos en el tema de las múltiples apariciones, Jaldabaoth debería ser uno de esos seres, ¿correcto? Eso explicaría el poder que demostró en el reino, así también como la razón para la repentina aparición de un monstruo con ese tipo de poder. Comillas, entonces, ¿qué hay sobre Momon? Parece que él había estado persiguiendo a esa vampiro, pero si esa predicción es correcta, él debería ser una entidad parecida al rey hechicero. Eso explicaría por qué era tan fuerte como Jaldabaoth. La pregunta es si es o no un aliado del rey hechicero. Momon mató a la vampiro y se enfrentó a Jaldabaoth. Dado que podrían ser del mismo tipo de criatura y sin embargo opuestos el uno al otro, ¿es posible entonces que ellos sigan siendo enemigos? Luego de eso, Momon negoció una tregua con el rey hechicero y se convirtió en su aliado. Comillas, entonces solo queda la cuestión de por qué mató a la vampiro y se opuso a Jaldabaoth. Tal vez la mató porque estaba controlada por el Tesoro Supremo. De todas formas, ¿por qué se opondría a Jaldabaoth? Si Momon era camarada del rey hechicero, ¿en qué tipo de escenario sería enemigo de Jaldabaoth? Tal vez la vampiro y Jaldabaoth trabajaban juntos, mientras que el rey hechicero y Momon eran aliados. O podría haber un escenario en el que la vampiro, Jaldabaoth, el rey hechicero y Momon eran todos enemigos. También hay otras posibilidades, pero hay muy poca información para afirmarlo. El peor escenario sería si los cuatro estuvieran del mismo lado, pero la probabilidad de que sea así es muy baja. Momon es demasiado modesto. Normalmente, alguien con tanta fuerza la presumiría mucho más. Sí, justo como los 8 reyes de la codicia, o quizá, como nuestros dioses. Ya veo. Así que la razón por la que no hizo eso fue porque estaba en búsqueda de los otros. No, tal vez fue porque estaba en alerta de otros del mismo nivel que él. Entonces, ya que el rey hechicero ha tomado el escenario y comenzado la construcción de su nación, alguien entrará en acción para compensar la diferencia en el poder de lucha. Si podemos confiar en las palabras de Momon, Onyo Penyoko tiene un compañero. Tenemos que tener cuidado de eso, así como también de Jaldabaoth. De momento todo esto son simples conjeturas. Lo único en lo que debemos pensar es en contactar al rey hechicero o a Momon. Es demasiado arriesgado, demasiado arriesgado. En lugar de eso deberíamos ir al imperio, obtener información de las personas allí, y luego entablar contacto con el emperador. Eso estaría bien, claro, siempre y cuando el emperador no mueva la cola ante el rey hechicero. Es una apuesta, pero no hay remedio. Si no hacemos nada más que ocultarnos en un rincón, terminaremos teniendo que ponernos al día con los otros. Aún así, cuando dices que es ¿una apuesta de qué cantidad? Si cometemos un error, este se convertirá en casus belli para que nos ataquen, ¿cierto? Antes de hacer contacto, deberíamos tratar de entender la postura del emperador. Mientras todos aceptaban estar de acuerdo con esa propuesta, alguien hizo una pregunta razonable. Sin embargo, ¿no han habido revueltas en Irrantel, esa ciudad gobernada por los no muertos? ¿Es que han matado a todos? ¿O es que han instituido un reinado de terror perfecto? Luego de oír la pregunta, casi ninguno pudo creer en la respuesta de Raimon. De acuerdo a nuestros reportes, parece ser que la gobiernan en paz. Ese sonido no era para nada apropiado para estas personas, pero no podía evitarse que lo hicieran. A mi edad, realmente termino oyendo cosas que no son, pero parece que mi condición ha empeorado de pronto. Raimon, ¿qué dijiste sobre ese lugar? Parece ser que mañana el sol saldrá desde el norte. Muy bien, ya basta de bromas. Si Raimon está diciendo la verdad, eso ciertamente sería una visión inimaginable. ¿Nuestro informante es un demente o un humorista? Los reportes afirman que los caballeros de la muerte son usados como guardias de la ciudad, los liches ancianos como funcionarios públicos, mientras que los devoradores de almas son usados para tirar de las carretas de carga. Aparte de Raimon, todos quedaron con la boca abierta. No, espera un minuto. ¿Qué? ¿Podrías repetir eso? De cara a Maximilian y a sus lentes saltantes, Raimon no cambió sus palabras mientras las repetía. Una vez más,
dejaron escapar ese sonido inadecuado. Cada uno de ellos era una criatura no muerta de un poder sobrecogedor. Pero ahora, ese caballero del inframundo mantenía el orden público como un pequeño soldado. Ese amo del laberinto se sentaba en un escritorio administrando el flujo de mercancías, y un monstruo que podía masacrar una ciudad entera hacía el trabajo de un caballo y de su cuidador, y tal país existía justo al otro lado de sus fronteras. ¿Qué demonios? ¿De qué abismo del infierno vino eso? Los no muertos paseaban por las calles y administraban la ciudad. Todo lo que ellos podían imaginar era que todos los humanos estaban muertos. No, los antiguos residentes de Errantel, los actuales residentes del reino hechicero, viven sus vidas ordinarias allí. Hubo algo de confusión al principio, pero ahora está tranquilo. Parece ser que todo este tiempo estuvimos subestimando al reino. ¿Qué tan fuertes están sus estados de ánimo? Solo imaginar el acto de caminar al lado de una criatura no muerta que odiaba a los vivos hacía que todos los presentes temblaran de miedo. Eso sería como vivir al lado de un monstruo hambriento. Sería normal que una persona ordinaria sintiera miedo. Ellos probablemente lo soportan porque confían en ese gran aventurero heroico, Momon el guerrero oscuro. Raymond compartió un relato de lo que sucedió en el primer día del gobierno del rey hechicero sobre Errantel. Todos escucharon atentamente. Como pensé, es imposible que Momon haya sido compañero del rey hechicero. Ahora, ¿no es eso una prueba más de que Momon y el rey hechicero están confabulados? Se presentaron prácticamente al mismo tiempo, ¿correcto? Comillas. Todos sostuvieron sus cabezas en contemplación. En su opinión, la posibilidad de que fuera así no era insignificante, pero honestamente no había forma de estar seguros. Comillas, ¿hay alguna forma de enfrentar a Momon contra el rey hechicero? Tal vez si usamos a la gente de Errantel, podríamos. Eso es peligroso, demasiado peligroso. Si sale mal, tanto Momon como el rey hechicero serán nuestros enemigos al mismo tiempo. Tienes razón. ¿Cómo están las cosas? Hemos sufrido pérdidas considerables. Aunque los muertos pueden ser revividos, la escritura negra estará corta de personal, mientras que la escritura de luz solar está efectivamente disuelta. La corona ha sido robada, la princesa Miko y Kaede están muertas. Nos tomará por lo menos 10 años recuperar nuestra fuerza. En este estado no podemos ir por allí asando carne al lado de un dragón dormido. Sí, tenemos que evitar abrir dos frentes al mismo tiempo. En ese momento, la hostilidad en la habitación pareció aumentar. Esos sucios traidores, esos elfos bastardos. Actualmente la teocracia se encontraba en guerra con los elfos del Gran Bosque del Sur. Originalmente, la teocracia y los elfos tenían una relación de cooperación, pero esa relación se había roto, y ahora la teocracia se encontraba luchando contra los elfos con su propio poder. Habían construido una base de avanzada en el lago creciente, sede de la capital élfica. De acuerdo al plan, la capital debería haber sido destruida en unos pocos años, pero lentamente aquel plan estaba descarrilándose. Comillas, ¿qué tal un alto al fuego con ellos por ahora? No seas tonto. ¿Cuánta sangre crees que se ha derramado en la lucha hasta este momento? En primer lugar, ¿cómo podríamos dejar de vengarnos por esa persona, esa niña? Luego de decir esto, el anciano sonrió con amargura. Él la trataba como niña debido a su apariencia, pero el hecho era que ella era mayor que cualquiera en esta habitación. ¿Cómo se encuentra ella? Cerca, en la misma habitación, como siempre. Tenemos que darle una oportunidad de vengar a su madre. Sí, de otro modo sería demasiado desafortunado. Su corazón probablemente debería tranquilizarse luego de cobrar venganza. Las caras de todos los presentes mostraron expresiones de dolor. Francamente, me ofenden los sacerdotes de esa época. Criaron a una pobre niña pequeña con ese tipo de personalidad. Bueno, si quieres decir eso, también podrías echarle la culpa a los bárbaros del bosque. Los cardenales no pensaron que estaría bien arrebatarla de los brazos de su madre. Qué tema tan molesto. Aún así, si enviamos a esa chica, ese Lord Dragón podría responder del mismo modo. El poder de los dioses, caída del castillo y del país, probablemente no funcionará en ese tipo que puede usar magia salvaje, a diferencia del Lord Dragón de la catástrofe. ¿Qué tal si lo usamos en el rey hechicero? El cuarto de conferencias se sumió en el silencio. Era una propuesta en la que pensaban, pero no podían hablar.
No es una mala idea, pero me inquieta el hecho de que no sepamos qué tipo poder poseen los subordinados del rey hechicero. Si tan solo pudiera encantar sin límites, no habría problemas. ¿Cómo te atreves? Los dioses dieron sus vidas por protegernos a nosotros, la humanidad, y pensar que estarías insatisfecho con los tesoros secretos que dejaron atrás. ¡Qué osadía! Luego de la reprimenda, el anciano agachó la cabeza profundamente. Me expresé mal. Cuida tu lengua. Entonces, de vuelta al tema. Todos estamos en contra de usar caída del castillo y del país con el rey hechicero. Es demasiado peligroso. Si apareciera el Lord Dragón de la catástrofe, podríamos controlarlo y usarlo como vanguardia. No tenía sentido tener esperanzas en algo que no estaba allí. No hay remedio. ¿Deberíamos enviar un mensajero para hablar con ese Lord Dragón sobre los elfos? ¿Quién sabe lo que pedirán? Si el pedido no es demasiado disparatado, aceptémoslo sencillamente. Después de todo, es por la paz del alma de esa niña. No hubo objeciones. Todos aquí estaban sumidos en introspecciones. Fufu. Una débil risa dejó oírse, y las miradas de todos se movieron hacia la persona que había hecho el sonido. Fufu. Ahora que las personas que sabían de la situación en ese entonces están todas muertas, bueno, ustedes son un grupo demasiado compasivo. Esas palabras podrían haberse sentido insultantes, pero el tono de voz decía otra cosa. Nuestro objetivo es defender la humanidad de las otras razas, y toda la humanidad incluye a esa chica. Creo que se nos puede perdonar abusar un poco de nuestros cargos si es para salvar a un camarada. No tengo razones para objetar si esto no resulta en ninguna muerte. Cuando oyó esto, el gran mariscal sonrió con amargura. Sería mejor distribuir este conocimiento directamente en lugar de transmitirlo oralmente, ¿cierto? Todo estará bien si enfrentamos a alguien distintivo, pero será peligroso si el tipo se ha ocultado. Diseminar el conocimiento también hará más fácil la obtención de información. Esta era una sugerencia que muchas veces se había hecho a lo largo de los siglos. Naturalmente, siempre había sido rechazada. Nuestro mundo es tan frágil como un pequeño bote arrojado al océano. Mientras menos gente sepa de ello, mejor. Después de todo, alrededor de cada 100 años podría haber un tifón. ¿Crees que las personas podrían dormir tranquilas si lo supieran? El hecho es que, los poderosos no se pueden ocultar por mucho tiempo en las sombras. Llamarán mucho la atención, incluso si intentan vivir una vida normal. Si ese es el caso, ¿qué crees que hará ese antiguo sacerdote Dono? Todos tenían expresiones complicadas en el rostro. No estoy del todo seguro, pero hay muy altas probabilidades de movimiento. Tal vez hay algún tipo de carta del triunfo a la espera, o tal vez el antiguo noveno escaño, Vindstride, podría saber algo. Casi estoy seguro de que esto es un sobrenombre, pero por ahora lo dejo como está. Yo lo traduciría como ráfaga de viento, aunque no signifique lo mismo. ¡Qué preocupante! ¿Ella está cerca a nosotros? Nada es más molesto que eso. Hubo muchos suspiros en la habitación. ¿Qué tal si pedimos ayuda a los miembros retirados de la Escritura Negra? De esa forma podemos recuperar nuestra capacidad de combate, ¿no? Con eso podemos mantener nuestra vigilancia. Podemos enviarlos al reino dracónico como refuerzos. Las probabilidades de que mueran son muy bajas. La Escritura Negra era comúnmente asignada a tareas muy peligrosas, y por eso tenían una tasa de bajas muy elevada. Sin embargo, siempre y cuando quedaran los cadáveres, podrían ser devueltos a la vida. El problema era que las resurrecciones consumían la fuerza vital, y era necesario entrenar por mucho tiempo para recuperar la fuerza que se tenía antes de morir. Por lo tanto, algunas personas escogían retirarse en su lugar. También había algunos que se habían retirado debido a su edad, pero sin importar la razón, cualquier jubilado tenía prioridad en cualquier puesto que quisiera. Si bien algunos estaban contentos viviendo un estilo de vida degenerado y sin trabajo, esos eran muy pocos. La mayoría no sería capaz de soportar las repetidas miradas de sus esposas y preguntas como «Papá, ¿por qué no has encontrado trabajo aún?» y por lo tanto regresaban a trabajar. Tomaría algún tiempo el familiarizar nuevamente a estas personas con la sensación del combate real, y también estaban aquellos algo mayores que debido a su edad no podía rendir como lo habían hecho en su juventud. Sin embargo, ellos eran más confiables que la mayoría de los otros.
Solo explícales la situación y hazles nuestro pedido. No esperes que todos tomen las armas. Sin embargo, por supuesto, haría falta un verdadero bastardo para presionar a aquellos que han cumplido misiones en los lugares más peligrosos y que luego se retiraron. Sí, solo pregúntaselos. Pero si alguno acepta, págales más de lo que esperaban. Si tan solo nos pagaran algo a nosotros. Unas risas de autodesprecio hicieron eco en la habitación. Quejarse por la falta de salario era un chiste privado para ellos. En la teocracia, dejaban de haber salarios una vez que uno ascendía pasado un cierto rango. Esta era una forma de autopurificación, con el objetivo de asegurar que las personas no estuvieran motivadas a subir de rango por la codicia. Por lo tanto, muchos de los que asumían los altos cargos lo hacían para servir a su nación. Luego de que terminaran de reír, el pontífice máximo habló de nuevo. Entonces, todos, comencemos con el siguiente tema. Adelante, Raymond. Final del intermedio, volumen 10. Volumen 10, epílogo. Demiurge caminaba contento a través del 9º piso de la gran tumba subterránea de Nazarick. La sensación de regresar después de un largo tiempo era probablemente algún tipo de ilusión. Después de todo, regresaba a este lugar de cuando en cuando, y el mayor periodo de tiempo que había pasado fuera de aquí era de 2 semanas como máximo. Por lo tanto, su error de percepción se debía claramente a la alegría que sentía al caminar por este lugar. Su estado de ánimo se elevaba mientras más se acercaba a su objetivo. Demiurge no les prestó atención a los guardias que Cositus había apostado a cada lado de la puerta mientras ajustaba su corbata e inspeccionaba su apariencia. Naturalmente, en todo momento le prestaba atención a esto, pero no quería que su amo viera ningún lado de él que fuera menos que inmaculado. Luego de una muy seria inspección de su aseo personal, Demiurge llamó a la puerta de la habitación. Una de las sirvientas abrió la puerta, asomando la cabeza para ver quién llamaba. Demiurge quería tratar de espiar y obtener una mirada de su amo a través de la abertura, pero no podía hacer nada así de embarazoso. ¿Podría saber si Ain-sama se encuentra en su habitación? Mis más sinceras disculpas, Demiurge-sama. Ain-sama no está dentro. Su estado de ánimo acababa de desplomarse, pero no dejó que se mostrara en su rostro. ¿Es así? Entonces, ¿a dónde ha ido Ain-sama? Mis más sinceras disculpas, lo desconozco. Sin embargo, Albedo-sama podría saber algo sobre ello. Ella tenía razón. Vaya. Entonces, ¿en dónde se encuentra Albedo ahora? Se encuentra en esta habitación. Demiurge sabía que Albedo trataba la habitación de su amo como su cuarto de trabajo. No puedes usar simplemente el cuarto que te fue asignado, casi siempre pensaba, pero luego de tomar en cuenta su personalidad, terminó quedándose callado. Lo más importante era la aprobación de su amo. Con eso, no había nada más que él tuviera que añadir. Está trabajando. ¿Podrías ayudarme a verificar si es un momento adecuado para hacerle una visita? Entendido. La puerta ante él se cerró. Un momento después, se abrió de nuevo. Por favor pase, Demiurge-sama. Demiurge le agradeció a la sirvienta y luego ingresó. Ante sus ojos se encontraba la supervisora de los guardianes, sentada en una silla enfrente del escritorio de su amo. Su mirada agachada se movió, y se percató de Demiurge. Ha pasado algún tiempo, Albedo. Demiurge, has trabajado duro en el exterior. ¿Qué sucede hoy? Está relacionado al asunto en el reino sagrado. Planeaba obtener permiso para las fases finales del plan. Necesitaré un doppelganger. ¿Dónde está Ain-sama? Está algo lejos. Dudo que pueda regresar rápidamente. En otras palabras, no estaba en Irrantel, reflexionó Demiurge. De otra forma, ella no lo habría descrito de forma tan extraña. Eso es un poco inconveniente. Entonces, llevaré a cabo los trabajos preparativos en el 7º piso hasta el regreso de Ain-sama. Si es urgente, ¿no podrías comunicarte usando mensaje? Demiurge frunció el ceño, y observó la expresión de Albedo. Estaba mostrando su sonrisa usual, pero el perceptivo Demiurge detectó otra emoción en ella. Si solo estaba jugando con él, estaría bien. Demiurge intentó estudiarla con rapidez, pero no pudo entenderla con tanta profundidad. Le dolió, pero por otra parte, esta no era una competición en primer lugar. Entre las personas de Nazarick, los únicos dos a los que no podía comprender exactamente eran a su amo y Albedo.
los había puesto a un lado como excepciones extraordinarias por el bien de su propia paz interior. Demiurge se encogió de hombros. No es tan urgente. Si Ainz-sama regresa al día siguiente, yo mismo le informaré. Ainz-sama no mencionó cuánto tiempo estaría fuera. Podría tomar un largo tiempo. Entonces, iré al lado de Ainz-sama. Albedo. No es un asunto que requiera del uso de mensaje, comillas Sara, ¿y a qué se debe? Si es verdaderamente importante, lo más leal no sería informarle tan pronto como sea posible. El contexto de la sonrisa de Albedo había cambiado. Antes, era su usual sonrisa falsa, pero ahora era una sonrisa perversa y de intimidación. Debía tener algún tipo de mala intención en mente. Parecía que había algo que quería decir sin importar qué cansado, pensó Demiurge mientras exponía sus razones. Deseo demostrarle mis logros a Ainz-sama, así que no deseo hacer uso de esos métodos para contactarlo. Aunque puedo recibir sus elogios a través de un mensaje, al final, sigo prefiriendo oír su voz en persona. Eso es todo. ¿No es ese el sueño compartido por todos en Nazarik MM? Ciertamente, Demiurge. Es como dices, cualquiera sentiría lo mismo. Entonces, ¿a dónde ha ido Ainz-sama? Ha ido a visitar el reino enano, sobre el cual poco se conoce y que no ha entablado contactos diplomáticos hasta ahora. Por lo tanto, no sabemos cuánto tiempo tomará. Comillas, ¿quién lo acompaña? Shaltear y Aura. Eso sonaba bien en términos de fuerza de combate. Sin embargo, en otros aspectos era preocupante. Aura estaba bien. Todo lo que tenía que hacer era no molestar a Ainz-sama. Sin embargo, el rostro de la otra persona apareció en la mente de Demiurge. Aún así, al llevar a Shaltear con él, pretende destruir el reino enano. Mare habría sido una mejor alternativa para negociaciones verbales. Por lo tanto, esa elección había sido hecha por otras razones. ¿Qué están haciendo los otros guardianes? Cositus está administrando el lago. Mare está construyendo un calabozo a las afueras de Errantel. Sebas está llevando a cabo sus deberes en Errantel. Aunque no sé lo que pretende Ainz-sama, el hecho de no haber llevado un ejército sugiere una visita pacífica. No hay información suficiente para eso. ¿Por qué Ainz-sama quiso ir al reino enano de Demiurge? No podemos predecir los pensamientos de Ainz-sama. Era como decía Albedo. Su amo, Ainz-Algon, era el supremo gobernante de Nazarik, alguien que ocultaba incontables estratagemas dentro de un solo movimiento de una pieza de ajedrez. Demiurge, que había sido creado con talentos sobresalientes, ni siquiera con los brazos en alto podía esperar llegar a las suelas de su brillantez. Intentar entender las motivaciones de su amo era un error. Dicho eso, sentir lo que su amo quería y hacer preparativos para eso era una señal de lealtad. Si no trabajó lo suficientemente duro. Mientras Demiurge reforzaba su convicción una vez más, Albedo tomó una hoja de pergamino de la mesa. Esto vino ayer del Imperio. Lo abrí luego de recibir el permiso de Ainz-sama a través de un mensaje. Contiene una oferta de vasallaje de parte del Imperio. Los detalles exactos para convertirlos en vasallos serán finalizados luego. Demiurge estaba atónito. Esto era mucho antes de lo que había previsto. Comillas, ¿qué es esto? De acuerdo a mis predicciones, el Imperio solo debería de haberse ofrecido de vasallo luego de la destrucción del reino. Ese es el resultado de la visita de Ainz-sama al Imperio. Esto es, era de esperarse de Ainz-sama. Dime, Demiurge, ¿realmente pensabas que el Imperio solo se convertiría en vasallo luego de que lo hiciera el reino? Por supuesto. Fue así como lo planeé. Comillas, sin importar los métodos que usaras. Comillas, que intentas decir. Ainz-sama mencionó tu nombre con frecuencia. Lo hizo en el contexto de has oído sobre Demiurge, entonces todo debería estar bien. En otras palabras, había algo sobre ti, sobre tu plan que él no podía aceptar. ¿Qué dices, Albedo? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Si ese es el caso, comillas, sí que es el caso. Demiurge no podía hablar. Déjame preguntártelo de nuevo. No había otra manera de convertir en vasallo al Imperio antes que al reino. La había. Sin embargo, habría requerido la intervención del mismo Ainz-sama. Sería un plan de acción vergonzoso como sugerencia de un subordinado. Además, sentí que requeriría de la ejecución de varios métodos, requiriendo por lo menos un mes para lograr generar un levantamiento violento en una ciudad grande. Siendo así, creí que sería mejor comenzar por subyugar al reino y luego aplicar presión en otras áreas.
¿Cuánto le tomó a Ainz-sama? Yo estaba en el reino, así que no estoy segura, pero creo que fueron 3 días como máximo. Los ojos de Demiurge se abrieron. Eso era demasiado rápido. ¿Cómo había demostrado su poderío de subyugación? ¿Cómo había quebrado la voluntad del emperador, que buscaba aliarse con las otras naciones? Aunque Demiurge había preparado un plan perfecto que imposibilitaría cualquier movimiento del emperador, pero su amo parecía haber elaborado una intriga que superaba incluso a eso. 3 días, ¿cómo hizo eso? Por cierto, casi no hubo muertes, su boca abierta se sentía como si acabara de ser taponada. Todo lo que sentía era un flujo imparable de admiración y respeto por ese gobernante absoluto. Era como la muerte misma, acechando en silencio a espaldas del emperador y luego aplastando su corazón. Los temblores que sintió hace un instante se esparcieron desde la cima de su cabeza hasta el resto de su cuerpo. Una alegría salvaje, admiración, miedo y respeto se entremezclaron en su interior, y esta compleja mezcla de emociones hizo temblar sin control a Demiurge. Era de esperarse de Ainz-sama. Alguien como yo no podría esperar siquiera acercarse a él. En verdad es un amo incomparable y perfecto. Nadie más podría haber guiado a los seres supremos. No puedo evitar sentir envidia de Actor de Pandora, aun si es solo un poco. Albedo rió. Su sonrisa estaba llena de superioridad. Debía de ser el sentimiento de superioridad que una mujer sentía cuando se le ordenaba amar a un hombre así de maravilloso. Además, Ainz-sama nos ha ordenado decidir cómo manejar el vasallaje del reino. Comillas nos lo ordenó, porque comillas no es obvio. Muchos de los desarrollos en este campo se deben al uso de tu plan, Demiurge. Incluso así, Ainz-sama no te dijo nada y llevó a cabo el vasallaje del imperio con su propio plan, y por lo tanto, le dolía el corazón. Demiurge no podía entender eso. Tal vez si su amo estuviera molesto con su incompetencia, podría entenderlo, pero no esto. ¿Por qué? No lo entiendo. Albedo suspiró cansada. Es porque confía en ti. En otras palabras, ¿cómo decir esto? Tú deberías poder entenderlo con esa mente que tienes, pero probablemente es así. No seguir tu plan equivale a dudar de tus habilidades. Ainz-sama esperaba tu comunicación porque no quería hacer eso. Sin embargo, Ainz-sama sintió que te estabas preocupando mucho por él. Por lo tanto, su acción independiente fue para decirte, no te preocupes por mí, eso creo. Esa era una respuesta que Demiurge podía aceptar. No, sería mejor decir que no había otra respuesta sino esa. Esto verdaderamente es. Demiurge agachó la cabeza, avergonzado. Al mismo tiempo, se llenó de dicha al darse cuenta de cómo su amo había pensado en él. Demiurge, debemos trabajar para devolver la bondad de Ainz-sama. Por supuesto, Albedo. Demiurge estaba emocionado. Para cumplir las expectativas de Ainz-sama, terminemos el plan de vasallaje del reino por él antes de que regrese. Ciertamente, Ainz-sama ha ido en persona, así que debe haber muchas intrigas aguardando. Seguramente estará ocupado una vez que regrese del reino enano. Demiurge sonrió. En efecto, Albedo, en efecto. Final del epílogo, volumen 10. Nos vemos en la siguiente novela. Gracias por escuchar. Bueno chicos, aquí termina el volumen, espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que para cualquier duda, sugerencia o comentario les dejo mis medios de contacto en la descripción del video. Espero se la pasen bien y nos vemos en otro capítulo. Gracias.